Buenos días, vamos a hablar de triángulos congruentes. Antes de hablar propiamente de qué significan triángulos congruentes, voy a repasar la simbología que involucra a unos triángulos. Cada vez que yo tengo triángulos, tengo que pensar en los ángulos que forman el triángulo y en los lados que forman el triángulo. Y los dos elementos son importantísimos. Importantísimos en cuanto a símbolos, importantísimo en cuanto a la relación que tiene el ángulo con el lado. ¿Ok? Entonces, vamos a usar una letra mayúscula para mencionar un ángulo. Este triángulo, por ejemplo, tiene tres ángulos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Este triángulo tiene el ángulo E, el ángulo H y el ángulo F. Estos dos triángulos son congruentes. El hecho de que sean congruentes significa que este triángulo es una copia de este o este es una copia de este. Son exactamente iguales. Al ser exactamente iguales, son iguales en cuanto a ángulos y son iguales en cuanto a lados. Lo que vamos a hacer ahorita es establecer cuáles son homólogos con quién. Homólogo significa que existe una relación. En este caso esa relación va a ser de congruencia. O sea, hay un ángulo de este triángulo que va a ser congruente con un ángulo de este triángulo. Importante que usted entienda que no significa que los tres lados van a medir lo mismo, no. Los tres lados pueden ser diferentes o hay dos que pueden ser iguales, pero lo importante es que de este triángulo hay una relación con este triángulo. Y esa relación se va a dar en cuanto a la congruencia, en cuanto a la medida. Por ejemplo, la abertura de A, el ángulo A tiene una abertura. La abertura de A le puse una marquita. Y en este triángulo hay un triángulo que tiene una marquita. ¿Cuál es ese ángulo que tiene una marquita? El F. Entonces significa que el ángulo A es homólogo con el ángulo F. Y al ser homólogos, como los dos triángulos son congruentes, llego a la conclusión de que el ángulo A mide lo mismo del ángulo F. Sin importar cuánto mida, mide lo mismo. La abertura es la misma. Este símbolo significa congruente. El símbolo del ángulo, la letra que representa el ángulo y el símbolo de congruente. ¿Está claro? Congruente es igual medida. ¿Ok? Entonces, podemos seguir con el ángulo C, que tiene dos marquitas. ¿Cuál es el homólogo del ángulo C? El ángulo H. Ángulo C es homólogo con el ángulo H. El ángulo C es congruente con el ángulo H. Y por último, aunque no le ponga marquitas, ya va a ser el que nos sobra de cada triángulo. Ya puedo establecer que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Los dos tienen tres marquitas y entonces ellos son homólogos y por lo tanto el ángulo B es congruente con el ángulo E. Viene la parte, y no es que sea más interesante, sino la parte interesante de la relación del ángulo con el lado. Todo ángulo me establece un lado. Si yo quiero formar un triángulo, todo ángulo me establece un lado. Y si los ángulos tienen la misma abertura, el lado que está al frente, el lado que está opuesto va a ser el mismo. En otras palabras, aquí le puse por ejemplo un color al lado AB. El lado AB es opuesto al ángulo C. Hago el comercial de una vez. AB son dos letras. Cada lado se representa con dos letras. Si yo hablo de AB, estoy hablando del lado que va desde A hasta B. Y me queda una tercera letra en ese triángulo. Esa tercera letra es la que es el ángulo que va a estar relacionado con ese lado. De esta manera, usted se tiene que aprender que cada lado está relacionado con un ángulo o que cada ángulo está relacionado con un lado.
¿Ok? Entonces, el lado AB, ¿con quién está relacionado? C. Con el lado EF. ¿Por qué? Porque resulta que el ángulo C es congruente con el ángulo H. Y el ángulo H está relacionado con el lado EF. Entonces, de nuevo, yo quiero saber cuál es el homólogo de AB. AB está relacionado con C. C se parece o es igual, es congruente a H. Entonces, el lado homólogo de AB es EF. ¿Cómo lo tenemos por acá? Voy con el otro lado. Lado AC está relacionado ¿con quién? Con B. ¿A quién se parece B? A E. ¿Cuál es el lado homólogo a AC? HF. Como lo tengo por aquí. Y por último, no menos importante, el lado BC es homólogo ¿con quién? Vamos a ver, BC sería este de aquí, está relacionado con el ángulo A, que es el que está al frente. El ángulo A va con el ángulo F y al frente tengo el lado HF. Espero que me hayan entendido. La misma relación de homología se puede establecer con congruencia. AB es congruente con EF y AC es congruente con HF y por último BC es congruente con HE. Resulta que todo esto cierra con la relación que existe en los triángulos. Pongan atención a esto. Hay dos triángulos aquí. Está el triángulo ABC. Puse ABC, pero pude haber puesto cualquier orden de letras. ¿Me entienden? Puse ABC, pero pude haber puesto ACB, por ejemplo. O BCA. Cualquier letra pude haber escogido. ¿Está bien? Voy a establecer la congruencia con el otro triángulo. Pongan atención a esto, por favor. Cuando yo establezco esta relación, cuando vaya a pedirles esto en la evaluación, el primer triángulo usted escoge el orden que quiera. ¿Está claro? Pero el segundo va condicionado a los homólogos. Entonces yo me voy al resumen que tengo ahí. Ángulo A, ¿con quién va? Ángulo A va con F. Significa que F tiene que ir de primero porque A va de primero. ¿Me entienden? Si A está relacionado con F, cuando yo haga este orden, si A va de primero, F va de primero. Van de la mano, primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. ¿Quién es segundo? C. Entonces, ¿quién es segundo? H. H. Y B, ¿con quién hace pareja? Esa es una manera como se puede responder. Esa es una manera. ¿Okay? Yo puedo cambiar el orden. Yo puedo cambiar el orden. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera cambiar el orden, por ejemplo, a ver, para quedar claros, esta es una respuesta, pero no es la única respuesta, me explico. Pueden haber tres respuestas porque yo puedo alterar el orden de las letras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está el triángulo, no sé, BAC. ¿Ok? Lo mismo, pero al revés, profe. Entonces, esta vez, ¿a quién puse primero? A ver. A B. Si yo puse primero a B, ¿quién tiene que ir primero? Entonces tiene que ir primero, pongo el triangulito. E. Luego sigue A. Entonces sigue F. Y luego sigue C. H. Y obviamente puede existir una tercera respuesta.
que ya sería alterar el orden de las letras, y cada vez que yo altero el orden de las letras, el otro triángulo también va a alterarse el orden de las letras, ¿verdad? Eso dependiendo de quién ponga primero, quién ponga segundo y quién ponga tercero.